En el Evangelio de hoy, 2 discípulos van en camino a Emaús, desanimados, con ojos incapaces de ver. No comprenden las palabras del Señor, y solo el gesto de partir el pan les abre los ojos. Estos 2 discípulos representan a cada uno de nosotros, porque todos nuestros caminos llevan a Emaús. Señor, purifica nuestros corazones para que nuestros oídos y nuestros ojos se abran a tu presencia, para que podamos ver que tú estás en nosotros. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El conocer que Dios es Dios, Él nos hizo y suyo somos, Él nos hizo y suyo somos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Buenos días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, tercer domingo del tiempo de Pascua. A todos nuestros feligreses, amigos y devotos del Sagrado Corazón, un saludo especial en este domingo. Les recordamos que el domingo es el día de la oración en comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Por eso, un saludo especial para todas las familias de nuestra querida parroquia del Sagrado Corazón. Recuerden que estamos presentes en sus vidas, les acompañamos con este sacramento de la Eucaristía y con nuestras oraciones. Esta Eucaristía la ofrecemos por las intenciones y necesidades, muy particularmente, primero de todas ustedes, queridas familias de la parroquia, pero también por las intenciones y necesidades de Rubén y Angélica Tafoya, Ramón y María Orozco, por el eterno descanso de Francisco Cruz, Filiberto Hernández, Marta Reyes, Perfecto Delgadillo, María Lomeli, Olga Rubio, Teresa Hernández, Margarita Ortiz y Florencio Aguilar. Con todas estas intenciones y las que quedan en nuestros corazones, las que le traemos al Señor ante la mesa del sacrificio redentor, iniciamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Ya hemos terminado la segunda semana de Pascua. ¿Qué le hemos permitido obrar al Señor en nuestras vidas? ¿O cómo hemos obstruido el obrar del Señor en
en nuestra existencia bautismal. Pidámosle perdón al Señor por todo aquello que impide su conversión en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Pidámosle perdón al Señor si todavía, como los discípulos de Emaús, hay tristeza, angustia, desesperación, incomprensión. Pidámosle perdón al Señor por las dudas. Pidámosle perdón al Señor por la intranquilidad, el desasosiego, la pérdida del gozo, de la paz, de la serenidad, por las dificultades, incomprensiones en la familia. Pidámosle perdón al Señor, porque tal vez todavía nuestro corazón no arde al escuchar su palabra. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez no valoramos el sentido de su presencia en la Eucaristía. Los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Él está allí presente, quizás yo dude de su presencia real, viva, sacramental, divina, cuerpo, alma y divinidad. Pidámosle perdón al Señor por toda la dureza de nuestro corazón. Digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Alabemos y bendigamos al Señor diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo,
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos para escuchar atentamente este mensaje de salvación. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la corrupción de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestros corazones mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo
y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan y pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Señor Jesús. Tercer domingo de Pascua. Y nos invita el Señor a seguir encontrándonos con Él en su palabra. Una palabra orada, leída, una palabra meditada, una palabra contemplada, porque recordemos que en la palabra está la presencia también real de Cristo, otra forma de la presencia del Señor. Ayer celebrábamos la fiesta de San Marcos Evangelista y les decía en la homilía que qué bueno es recuperar y qué necesario, qué importante, qué esencial es recuperar el valor de la palabra en nuestra vida. Para eso la pusieron allí los evangelistas. Escribieron su experiencia del Señor, o en el caso de Marcos, la experiencia que él tuvo del Señor a través de Pablo y de Pedro. No abandonemos la palabra del Señor. Busquemos en estos días en los que tenemos un poco más de tiempo en nuestras familias, encontrarnos con el Señor a través de su palabra. Por eso es el primer alimento, la primera mesa que nos da el Señor en la misa es esta, la del ambón, la de la palabra. Aprovechemos esta palabra para que ella le dé sentido, recree, porque por la palabra Dios recrea todo, hace nuevo todo. Dios es capaz de renovar en ti lo que tú no eres capaz. Déjalo que te renueve por la palabra. Me voy a centrar en el Evangelio de San Lucas, que ya escuchamos en la octava de Pascua. Ya lo escuchamos. Recordemos que en la octava de Pascua estuvimos repasando mejor las apariciones del resucitado a los discípulos. Y entonces este tercer domingo nos tiene de nuevo este bello pasaje, que es densísimo. Tiene un contenido profundo, pero solamente me voy a centrar en algunos aspectos particulares. Primero, como decía la monición inicial, miren que
en el texto nos hablan de 2 discípulos, pero nos dicen que solamente de uno conocemos el nombre, de Cleofás. No conocemos el nombre del segundo discípulo. ¿Quién será ese segundo discípulo? Y nos decía la munición inicial, esos discípulos de Emaús somos nosotros. Ponte en el papel y en el puesto de ese segundo discípulo, anónimo. Ese segundo discípulo somos tú y yo. Y el Señor viene a encontrarse con nosotros en esta Pascua. Y viene a encontrarse para manifestarnos la verdad de su resurrección, el porqué de su resurrección, pero viene ante todo para confirmar seria y radicalmente nuestra fe, para que no busquemos solamente los bienes del mundo, sino que ante todo busquemos los bienes de esa resurrección, los bienes del cielo. A eso viene hoy nuevamente en este texto de los discípulos de Emaús. Un segundo elemento nos dice que mientras conversaban los discípulos que iban camino a Emaús, iban tristes, desconsolados, pero Él se les acercó. Jesús se les acercó. Él viene a nosotros. En medio de nuestras tristezas, desconsuelos, en medio de las desesperanzas, en medio de la pérdida de las expectativas, viene el Señor, otra vez como a preguntarnos, ¿y en quién has puesto tu fe? ¿Y por qué vives más de tus expectativas y no vives más de la esperanza que te enseñé? Las expectativas son las ilusiones humanas que nos conducen solamente a querer hacer o llegar a cumplir lo que nosotros egoístamente buscamos. La esperanza nos lleva a vivir el plan de Dios como proyecto también de nuestra vida, pero buscando hacer la voluntad de Dios. La expectativa es cumplimiento de mi voluntad, la esperanza es cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso los discípulos iban tristes, porque quizás, o quizás no, muy seguramente, porque el texto nos dice que para los discípulos de Emaús, Jesús era todavía el Maestro. No sabes lo que ha pasado en Jerusalén, lo de Jesús, el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras, un profeta, un maestro, pero no el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús todavía es el profeta y el maestro, vivimos de las expectativas, de lo que Dios va a hacer para nosotros, de lo que yo le estoy pidiendo todos los días al Señor, aún en mi oración, para que Él haga por mí. Expectativas. De eso vivieron los discípulos de Emaús, por eso iban tristes, porque a su maestro, a su profeta, a su líder lo habían crucificado, y ahí se acabó el proyecto. Ya no sigue más. Esperábamos que Él reconstruyera la nacionalidad del pueblo judío, nos independizara del dominio romano. Esperábamos tal vez nosotros, sus discípulos, entre ellos los discípulos de Emaús, ser los que ocupáramos los cargos del gobierno, del liderazgo de la sociedad judía. Pero todas las expectativas se vinieron abajo. Y por eso los discípulos van muy tristes, van apesadumbrados, van desconsolados. Como cuando comenzó todo esto de la pandemia. En diciembre comenzó en China y aquí en Estados Unidos nos tocó vivirla a partir del mes de marzo. ¿Qué expectativas y proyectos se nos vinieron abajo? Muchos. Y Él, que resucitó, viene a acompañarnos, nos está acompañando, está haciendo historia con nosotros. En medio de una situación donde a veces mucha gente no ve el horizonte claro.
No ve qué es lo que puede pasar más adelante, donde todo es incierto. Para las expectativas del hombre que vive solamente de la razón, de su voluntad y de su afecto y no cuenta con Dios, todo está incierto. Y va caminando su camino de su historia como los discípulos de Emaús con tristeza, desesperanzado, y cuando hay desesperanza, desesperado. No hay esperanza. Pero para el que se deja tocar el corazón por el Señor y hace la experiencia de los discípulos de Emaús, porque se encuentra con el Señor aún en medio de la dificultad, entonces viene de nuevo la esperanza. Y la situación no va a ser incierta. Le confiamos al Señor nuestra vida y nuestra historia, y Él también, de esto nefasto por lo que hemos pasado y que estamos pasando y por lo que pasaron los discípulos de Emaús, sacará provecho de bondad. Solamente Dios puede sacar de algo malo algo bueno. Nosotros los hombres, sin Él no podemos. El ser humano sin Dios no puede transformarlo todo. Ya nos dimos cuenta. Esta experiencia es única en tu vida y en mi vida. ¿Cómo vamos a regresar cuando los gobiernos de los países y los estados digan hay que ir reabriendo la vida social, económica, laboral, etcétera? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo regresaron los discípulos después de haber experimentado una nueva presencia de Jesús al partir el pan? Nos dice el texto de San Lucas, se desapareció. No es que se haya desaparecido, es un término que utiliza el evangelista para decir se transformó al partir el pan. Bendijo, partió y se desapareció. Se transformó porque Él está aquí en la Eucaristía. ¿Cómo voy a volver yo cuando volvamos a reabrir la actividad de nuestra parroquia y de la diócesis? ¿Qué estará pensando el obispo Myron? Los párrocos, los sacerdotes, los laicos. ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué necesitaremos? El gobierno es el que nos dirá, y el Departamento de Salud, las restricciones que hay físicas o que habrá. Pero nosotros en las parroquias no podemos solamente pensar en que tenemos que venir tal vez con tapabocas o mascarilla o sentarnos con cierta distancia física. No, tenemos que ir más allá. ¿Qué estamos pensando los sacerdotes ahora para volver a recibir a nuestra gente, a nuestros feligreses después? ¿Por qué? Porque esta experiencia de este caminar hacia Emaús que hemos hecho de más de un mes, cuando comenzó esta crisis de la pandemia y todos tuvimos que ir a la cuarentena o a estar en casa, a dejar de trabajar, a dejar de tener las actividades ordinarias y comunes, a no venir al templo, no a no tener vida espiritual, porque tenemos vida espiritual, pero no podemos venir al templo, a no tener la presencia real y física de Jesús en la Eucaristía o en la contemplación en el sagrario o en el oratorio. Pues esto lleva lógicamente a una experiencia espiritual distinta. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener más de un mes de retiro espiritual? Más de un mes llevamos en retiro espiritual, si así lo has querido aprovechar también. ¿Cuántas personas tibias en la fe hoy han vuelto a reconsiderar su seguimiento del Señor? ¿Cuántas personas frías o indiferentes quizás se han sentido tocadas?
Es sino que veamos en internet. Yo no soy muy amigo de entrar a esas cosas, pero a veces cuando mandan en el WhatsApp algunos mensajes interesantes, pues los miro, los videos o las noticias. En España, por ejemplo, un grupo de policías llevando un cuadro de la Virgen María por las calles. ¿Cuándo se veía eso en España? Un país tan secularizado. Muchos han vuelto. Muchos, esta situación ha provocado una conversión. Y para los que estaban más firmes, que son más profundos, tienen que estar más profundos ahora en su vida espiritual. ¿Cuántos que no venían a misa diariamente la están viendo todos los días? O que no oraban el rosario en familia, lo están haciendo ahora. Es decir, que esta experiencia tiene que traer una renovación y una conversión del corazón, de la mente, del afecto, de la libertad, de la inteligencia, de la operatividad, del dinamismo de la fe. Por eso ustedes no pueden volver lo mismo a la parroquia del Sagrado Corazón, ni los sacerdotes del Sagrado Corazón podemos ofrecerles lo mismo. Tiene que haber más vida espiritual, porque ustedes tienen que venir más exigentes. Exíjanle al obispo, exíjanle a los párrocos, exíjanle a los sacerdotes, porque esto está marcando un punto de cambio. ¿Les vamos a dar la Eucaristía? Sí, importantísima, claro, fundamental. El sacramento de la confesión también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Recuerden cómo se fueron los discípulos de Maús a Jerusalén nuevamente, donde estaban los otros discípulos. Ardía su corazón, porque mientras Jesús les hablaba de Él en los textos de la Torá y los profetas, su corazón ya comenzaba a arder. Y después de tener la experiencia de verlo transformado en la Eucaristía, se convencieron que era Él. Quizás a muchos de ustedes muy seguramente les duele no poder recibir a Jesús Eucaristía físicamente, no poderlo visitar, contemplar. Pero nos hemos preguntado si Jesús Eucaristía es persona también. ¿Cuánto siente Jesús no poderte tener aquí? Si tú sientes dolor, ¿cuánto más dolor podrá sentir Jesús por ti en este momento? Porque no lo podrás recibir físicamente y no lo puedes visitar. Los discípulos de Maús se van distintos, transformados, cambiados, convertidos. ¿Y tú y yo cómo estamos? Vamos hacia Maús. Estamos siendo acompañados en este Maús por el Señor. Nos acompaña con su palabra y con la Eucaristía a través de estos medios, válida y lícitamente celebrada, lícitamente celebrada. Comunión espiritual esencialmente pedida y ofrecida, porque tenemos una dispensa, todos, por la situación que vivimos. No podemos ser insensatos. No podemos ser insensatos y duros de corazón, tardos para entender, como Jesús le dijo a los discípulos de Maús: ¡qué insensatos sois! Miren que las mujeres de Jerusalén, las mujeres discípulas, ya le habían anunciado a los discípulos: Jesús resucitó. Pero ellos todavía tenían el corazón duro, tardo, vivían de lo que esperaban en su proyecto humano y no podían ver más sino eso. Por eso sus ojos se abrieron al momento de la fracción del pan. No podemos regresar lo mismo que estábamos y que éramos antes. Tenemos que regresar decididos por Él. Ellos contaron a los demás discípulos lo que había sucedido. ¿Tú qué estás contando a los demás de lo que Jesús está obrando en ti en este momento de tu vida?
Hagamos la experiencia de los discípulos de Maús. Las dos lecturas, primera y segunda, de esta tercer domingo de Pascua, nos han referido precisamente al proceso de evangelización. Los apóstoles habían recibido la efusión del Espíritu. Dios los resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, y viene precisamente a romper las ataduras de la muerte, de tu pecado y de mi pecado. Y luego Pedro, en la primera lectura, nos ha dicho: Dios te conceda una conducta de obras, o que la manifiestes a través de obras que muestren la fecundidad de la obra de Dios en ti. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No podemos seguir siendo estériles, infecundos, amañados en nuestra forma de vivir. El Señor pasa por nuestras vidas para renovarnos, y el Señor viene en esta Pascua precisamente para hacer que nuestra fe sea una fe que nos ayude a vivir de Él, por Él e insistentemente para Él. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella es la mujer que ha aprendido a vivir en cada etapa del seguimiento de su Hijo los frutos de la bendición de ese seguimiento. Acudamos a ella hoy sábado, hoy domingo, día del Señor, el día sábado. Ofrezcamos el Santo Rosario insistentemente para que la Virgen María interceda por nosotros. Recemos en familia, busquemos la palabra y pidámosle al Señor que nos permita tener un corazón despojado de todos nuestros egoísmos para poderlo acoger enteramente a Él y su obra de redención. Amén. Vamos a profesar todos juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la misericordia, en el amor y en la providencia de Dios, que todo lo conoce de cada uno de nosotros, le presentamos nuestras vidas y cada una de nuestras intenciones y necesidades, y después de cada petición vamos a decir: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que siempre irradie al mundo la alegría de la Pascua, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad.
por los niños y jóvenes que son el futuro de nuestra nación, para que guiados por sus padres y maestros, aprendan el camino de la verdad, de la honestidad y del bien, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los niños y niñas abandonados que no tienen lo necesario para vivir, para que encuentren amor y ayuda a los que tienen derecho, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que viven decepcionados, caminando sin fe y sin esperanza como los discípulos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y sane sus corazones. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocer la presencia del Señor resucitado en el prójimo que camina a nuestro lado, en las Sagradas Escrituras y en el pan de la Eucaristía, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por las oraciones de apertura en nuestros jóvenes, para que vean su discernimiento vocacional como un llamado a amar al Señor y responder generosamente a su elección de ellos, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por las intenciones especiales de Rubén y Angélica Tafoya, Ramón y María Orozco, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el eterno descanso de Francisco Cruz, Filiberto Hernández, Marta Reyes, Perfecto Delgadillo, María Lomelí y Olga Rubio, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Presentémosle al Señor las intenciones y necesidades de cada una de nuestras familias y de aquellos que nos han pedido una oración. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos dos, camino de Emaús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Techo,
nosotros, quédate. La oscuridad ya está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo Lo tenemos tenemos levantado levantado hacia hacia el el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a quienes aplico esta Santa Misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Todos cantamos amén, todos cantamos amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que ofrecen su comunión espiritual, les acompañamos con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu nombre le exaltaré. Me deleito en que mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir. Muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro más cálido y cordial saludo de nuevo a todas las familias de nuestra parroquia en este domingo. Día del Señor por su resurrección. Día de la nueva creación por su resurrección. Día del descanso, día de la familia. Pidámosle al Señor insistentemente que nos regale aquel vínculo de unidad con Él, para que también el vínculo de unidad y de comunión en cada una de nuestras familias sea más perfecto. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos.